voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Jesús, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan, Marcela. Un gusto saludarlos a ustedes y a todo su auditorio. Y dos temas, Jesús. En primer término, este juicio político que se va a pedir contra el Auditor Superior del Estado, y en segundo término también tu opinión sobre esta tercera reestructuración de la deuda. ¿Por qué hasta hoy esta solicitud de juicio político y por qué en su momento, cuando no se fue dando este recurso de apelación que se va al Tribunal Superior de Justicia del Estado, de allá al Tribunal Unitario y todo al Juzgado de Distrito y luego al Tribunal Colegiado, todo esta tramitología que se debió haber dado años atrás, ¿por qué hasta hoy sale, Jesús? Muchas gracias, Juan, primero por tu pregunta y déjame comentarte, esta demanda que estamos preparando, pues ha sido un batallar con el propio gobierno del Estado, con el propio Congreso, en donde hemos estado a través de solicitudes de acceso a la información, vía transparencia, etcétera, ir documentando todo lo que ha tenido que ver con el asunto de la deuda. Y una parte importante de impunidad que tanto nos ha molestado a la sociedad de Coahuila, que tiene que ver con la falta de castigo también a los responsables. En ese sentido, el Auditor Superior del Estado, en contra los no ejercicios de la acción penal, esto es decir, la Procuraduría General de Justicia del Estado, que forma parte del gabinete, que son parte de lo mismo, determina cuando menos en 4 denuncias que no existen elementos para iniciar un proceso penal y decide no ejercer acción penal en contra de nadie. Contra estas resoluciones, el auditor podía haber presentado un recurso ante el Tribunal Unitario de Distrito aquí en la ciudad de Saltillo, que depende del Tribunal Superior de Justicia, y toda esta ruta jurídica, pues, hasta llegar a los tribunales federales, combatiendo esa determinación de la Procuraduría. El auditor Armando Plata prácticamente no hizo nada. Entonces, ahí existe una primera gravísima irregularidad que tiene que ver con la omisión o la falta de acción para efecto de lograr justicia en el caso de la megadeuda. El otro tema es, durante todo este tiempo no hay, Juan, Marcela, un solo peso reintegrado a la administración pública estatal por acciones que haya iniciado la Auditoría Superior del Estado, acciones resarcitorias. Déjame comento. En el proceso de fiscalización de recursos, tanto a los municipios como a los estados, el auditor señala observaciones cuando hay desvío en el caso de recursos públicos y que no se aplican correctamente. Contra esas resoluciones, cuando el funcionario del estado o del municipio no acredita que ejerció correctamente dicho recurso, el auditor está obligado a iniciar un proceso para recuperar ese dinero público que se perdió en un mal uso por parte del funcionario. En este aspecto en lo particular, en el caso de la deuda, no hay un solo peso de los 36,000 millones de pesos que se haya logrado reintegrar al gobierno del Estado. Tercer tema. En el caso del tema de las empresas fantasmas, tenemos información que son montos muy superiores a los que se han venido manejando mediante contratos de asignación directa que les dieron a estas empresas y a otras más. Pero el auditor no los detecta hasta que la opinión pública, los medios de comunicación lo dan a conocer, o el Congreso solicita estas auditorías especiales dirigidas sobre estos hechos. Pero el auditor jamás encuentra nada. Y en sus pliegos de observaciones siempre se solventan, no hay ningún problema, y bueno, hasta que sale a la luz pública se da cuenta que en efecto hay irregularidades. Ahí está el caso Ficrea, donde se perdieron más de 120 millones de pesos en el Tribunal Superior de Justicia, está el tema de la deuda, está el tema de las empresas fantasmas. Entonces, Juan, todos estos hechos, todos estos acontecimientos, pues van formando parte del expediente que estamos prácticamente armando con solicitudes de información, etcétera, pues para poder presentar una solicitud verdaderamente sustentada y remover al Auditor Superior del Estado. ¿Por qué? Porque ha incumplido en su deber principal, en su obligación prioritaria, que tiene que ver con el cuidado de los caudales públicos que manejan todos los funcionarios. Entonces, por eso es esta determinación, y este es un tema que hemos venido manejando
no solamente en esta legislatura, desde la pasada legislatura, que cómo es posible que la Auditoría Superior del Estado jamás se dio cuenta de todos estos hechos que ya he narrado anteriormente, ¿no? Sin embargo, es de llamar la atención que sea precisamente en tiempos electorales cuando se dé a conocer este tipo de información, cuando meses atrás que ya se sabía, cuando menos lo de haber obviado todos estos trámites y los recursos de apelación, ya se sabía, sea hasta hoy cuando se dé a conocer. Porque no es un tema menor, Juan. Fíjate, hasta hace 15 días el procurador Homero Ramos Gloria nos dio una información, como te comento, donde hemos estado prácticamente litigando, cuando no es a través de acceso a la información, es por comparecencias, buscando la información que nos han negado a los legisladores. No es un tema en donde solamente, digamos, el procurador lo oculta a la ciudadanía, no, al propio Congreso nos ocultan toda la información necesaria para efecto de no demos con la verdad o no vayamos encontrando documentación importante que nos lleve al esclarecimiento del dinero. Mira, te voy a dar un dato nada más muy rápido, estimado Juan. En la averiguación previa 2022-2016 que obtuvimos hace apenas un par de semanas, 10 días máximo, el procurador establece que el procurador Homero Ramos Gloria confirma mediante un documento que nos entrega con los datos de averiguación número DGUI 22/2016, en donde dice que el Auditor Superior del Estado encontró irregularidades en el gasto respecto a las cuentas públicas, en la aplicación de los recursos de las cuentas públicas 2011. Bueno, esta denuncia la presenta el Auditor Superior del Estado, según dicho por el propio procurador, el 4 de mayo del 2016. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el Auditor Superior del Estado no se da cuenta de las irregularidades que sucedieron en el 2011 con el tema de la deuda hasta prácticamente mayo de este año, porque tuvieron que pasar más de todo el 2012, 13, 14, 15, prácticamente 5 años, en donde el señor se tuvo que dar cuenta y va y presenta una denuncia por un hecho muy sencillo, Juan. El Congreso de aquel entonces, en el 2011, legalizaron la deuda. ¿Qué fue lo que hicieron? Mediante un decreto legalizan todo lo que se pidió en forma irregular, todo lo que tiene que ver con el gasto de los 36,000 millones de pesos del ingreso, y dice, no, sí reconocemos ese monto de deuda con los bancos, sí reconocemos que debemos 36,000 millones de pesos. Pero un pequeño detalle se les olvidó, el presupuesto de deuda. A ver, Jesús, una pregunta. ¿Es posible un juicio político al Auditor Superior del Estado con un Congreso de mayoría priista? Jesús. No está. A ver si se cortó la llamada. No está ahí. A ver si. Vamos a tratar de recuperarlo. Se cortó. Bueno, a ver si es importante esta pregunta porque, bueno, ¿de quién depende que se lleve a cabo ese juicio político? Tiene que ser el Congreso el que lo autorice. Y si no hay una autorización del Congreso, el juicio no va. Es que mira, vamos a revisar el tema de lo de la megadeuda. ¿Sabemos a ciencia cierta cuánto era la cantidad que se dejó como deuda al finalizar el sexenio de Humberto Moreira junto con Torres? Sí, ¿tenemos claridad de exactamente cuánto fue lo que se dejó? Porque hay que recordar que se habló de 34,000 millones de pesos. Sí, pero luego se hablaba de que a esa deuda original había que sumar el crédito de 2,500 millones de pesos para el pago a proveedores y otro crédito que luego se adquirió de 800 millones de pesos. Entonces, creo que para empezar desde ahí, porque unos políticos salían a la palestra y hablaban de una cantidad y otros hablaban de otra, nunca había una cifra unificada.
siempre cada quien daba 36,000, 37,000, 34,000, como si 1,000 millones no fuera nada, ¿no? Entonces, para ellos a lo mejor no es nada. Pues a ver si nos lo puede aclarar Jesús, pero antes de ello, Jesús, se cortó la comunicación, pero te planteaba esta pregunta: ¿es posible un juicio político al auditor superior del Estado con un Congreso de mayoría priista? Pues mira, yo espero que tengan el valor y tengan la honradez y la lealtad con los ciudadanos de que sea una decisión que proceda. ¿De veras lo esperas? Ya hicimos un juicio político en contra de un regidor acá en el municipio de Arteaga, no sería el primero, pero sin duda yo te puedo decir fundada de que los priistas pues van a tratar a toda costa de proteger al auditor. ¿Por qué? Porque es parte de lo mismo, es parte del mismo grupo que nos tiene hundidos en esta crisis financiera en Coahuila, ¿no? Entonces se queda nada más en el impacto mediático. Pues no, mira, tenemos que hacerlo, Juan, porque si no lo hacemos de una u otra forma, estos tiempos cambian y no sabemos qué pueda venir. Mira, Veracruz, en el caso de Veracruz, pues ya están haciendo una serie de acciones legales que están devolviéndole dinero a los veracruzanos. Yo creo que aquí en Coahuila tenemos que hacer lo mismo en un futuro inmediato, de que sea la presión de los ciudadanos la que exija a las autoridades que se haga justicia y que se regrese el dinero por parte de los que sacaron a Coahuila. Mira, no es un impacto mediático. Yo te puedo decir la manifestación que hubo en Torreón en contra de todos los partidos, en contra de todas las clases políticas de Coahuila, donde decían ya basta de corrupción, ya basta de impunidad. Pues no es solamente un impacto mediático, es una acción real de la sociedad que nos está exigiendo este tipo de acciones. Entonces no podemos dejarlo de lado, ¿no? Ajá. Chuy, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Marcela, ¿cómo estás? Hace un momento que se cortó la comunicación, yo decía lo difícil que ha resultado unificar las cifras en relación a la deuda de Coahuila, porque desde un principio que se dio a conocer, empezaron las cifras, ¿no? Unos decían 36,000 millones, otros decían 34,000 millones, y finalmente decían, pues qué tanto es tantito, ¿verdad? Pues lo mismo da 34 que 36 para ellos, ¿no? Yo quisiera saber si ustedes conocen a ciencia cierta cuál fue la cantidad que se quedó a deber una vez que concluyó el sexenio de Moreira y de Torres, y cuántas veces se ha reestructurado la deuda, cuánto ha costado la reestructuración de las deudas, y en términos llanos y simples, cuánto hemos pagado de intereses y cuánto le hemos aportado al capital. Es una pregunta bastante amplia, Marcela. Mira, déjame... Son muchas en una, perdóname, Jesús. No, al contrario, mira, es que ha sido toda una historia de medias verdades y mentiras desde el momento en que se ocultó el monto en el cual estábamos endeudados. Hablaban primero de 5,000, 16,000, y es hasta que se hace pues por la propia Secretaría de Hacienda de 36,000 millones de pesos. Al final se inicia todo este proceso con un reconocimiento primero de 34,000 millones de pesos, pero recordemos que durante el 2012, 13, 14 y 15, o sea, los subsecuentes años, se vinieron pagando independientemente a los bancos, independientemente de esta deuda que ya después con el crédito para pago de proveedores, etcétera, fueron de 36,000 millones de pesos. Y ese es el monto total, digo, redondeando cifras, 36,000 millones de pesos. Pero independientemente de ello, a través de una figura presupuestal que se llama ADEFAS, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, me venían pagando año con año cerca de 800, 700 millones de pesos, que tiene que ver con deudas que se dejó de la pasada administración. Y déjame te doy otro dato, Marcela. Al día de hoy, a pesar de haber ejercido ese crédito para el pago de proveedores, Ismael Ramos no nos ha entregado, no ha hablado con la verdad y no nos ha dicho porque cuánto le falta por cubrir a proveedores, toda vez que sabemos de muy buenas fuentes que todavía hay muchos proveedores que no se les ha pagado el dinero que se les debe desde la administración de Humberto y de Jorge Torres, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que ha habido 3 reestructuras, ahorita están negociando esta tercera reestructura con los propios bancos. Para hacer esta reestructura, por mayoría, aprobaron una nueva ley de deuda pública para no solicitar autorización al Congreso de las reestructuras, siempre y cuando no se ampliara el plazo y no se
y fueran mejores condiciones, que tiene que decir con una tasa de interés menor a la que se tiene contratada. Sabemos que están buscando esta negociación, pero pues bueno, y hacen la ley en ese sentido para que en lo oscurito prácticamente el secretario de Finanzas se dedique a este tipo de negociaciones y después informar al Congreso ya del resultado final. Nosotros estaremos buscando a la brevedad una entrevista con el propio secretario, pues para que nos dé los pormenores de qué es lo que están haciendo y qué es lo que están negociando. Simplemente no nos podemos quedar con el dicho o declaraciones que dicen que con esta reestructura va a haber un ahorro de 300 millones de pesos anuales por el pago de intereses, cuando prácticamente año con año se están pagando alrededor de 3,000 millones de pesos por concepto de servicios de la deuda, ¿no? Estamos sobre el tiempo, pero dime una cosa, ¿cuánto se ha pagado de intereses y cuánto debemos en este momento? Prácticamente al día de hoy se han pagado alrededor de 17,000 millones de pesos en el concepto de servicio de la deuda. ¿Y cuánto debemos entonces ahora? Prácticamente debemos 36,000 millones de pesos. ¿Cuánto nos cuesta la Auditoría Superior del Estado? Híjole, no traigo ahorita el dato del presupuesto que tiene, pero es una cantidad importante que pues la verdad yo creo que es un recurso que se está malgastando porque no ha sido eficiente en su labor, ¿no? Radio Escucha comenta, solo es cuestión electoral. Los del PAN aquí están en párvulos comparados contra los del PRI. Jesús de León muestra su ingenuidad al decir que los diputados del PRI algún día votarán contra un funcionario del gobierno. Por eso los ciudadanos estamos hartos de tanto bla, bla, bla. En Coahuila no existe transparencia y rendición de cuentas. Por otra parte, es absurdo pensar en bajar las tasas cuando han subido. Bueno, vamos a un corte y regresamos porque nos corta el sistema. Bueno, pues nos cortó el sistema, pero decía nuestro radio escucha que es absurdo pensar en bajar las tasas cuando han subido y mucho. El último incremento fue de 0.50. Pues sí, medio punto porcentual. Jesús de León Tello, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y en alguna oportunidad hablaremos más ampliamente de este tema, la verdad, tan complicado que nos tiene en esta situación. Muchas gracias, Juan, Marcela, y un saludo a todos los auditores. Gracias.